Bendecido martes. Estamos estudiando esta semana Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Es interesante porque esto nos hace recordar la importancia del Antiguo Testamento, ya que muchas personas creen que el Antiguo Testamento ya no se tiene que estudiar, sino que solo el Nuevo Testamento. Pero yo quiero citarles un versículo en Lucas 24:44, donde el mismo Jesucristo confirma que debe de estudiarse todos los libros del Antiguo Testamento porque son importantes. Lo que estamos estudiando aquí es que los profetas citaban a Moisés recortando el libro de Deuteronomio, pero también el Señor Jesucristo dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos cómo el Señor resalta que hay que estudiar esto porque es inspirado. La Escritura fue inspirada por Dios para que se cumpliese en Jesús. Y luego pues sabemos que se escribe el Nuevo Testamento ya cuando se cumple toda la venida del Señor Jesucristo. Pero en este caso, que estamos estudiando Deuteronomio en Jeremías, y la cartilla de este día nos cuenta la historia de un joven agnóstico. Alguien agnóstico es una persona que no afirma ni niega la existencia, en este caso de Dios, sino que simplemente no tiene pruebas para demostrar si existe o no. Pero dice que este joven buscaba apasionadamente la verdad, sea cual fuera lo que él encontrara. Y finalmente no solo llegó a creer en Dios, el Padre, y en Jesús, sino que también aceptó el mensaje adventista. Y su versículo favorito de la Biblia era Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso este versículo. Años más tarde, él siguió estudiando la Biblia y se encontró nuevamente este versículo en el libro de Deuteronomio. Entonces, allí llevó a él a la conclusión de que Jeremías había citado a Moisés, lo que había escrito Moisés en el libro de Deuteronomio, y lo podemos ver en Deuteronomio 4:29, donde dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. También en Salmos 42:1 y 2 nos habla algo al respecto. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como vemos, el libro de Deuteronomio, como hemos estado viendo en los días anteriores, fue redescubierto durante el reinado del rey Josías. Josías fue un rey muy cristiano. Como hemos visto, él empezó a reinar desde los 8 años y desde su infancia él quiso servir al Señor. Él mandó a limpiar el templo de Salomón y limpiando el templo encontraron nuevamente el Pentateuco. Imagínense qué triste que lo tenían ahí los demás reyes tirados, pero qué bueno que fue Josías el que lo encontró, porque él creía en el Señor y quería servirle de todo su corazón. Entonces él volvió a poner en práctica todo lo que decía el libro del Deuteronomio, tanto así que él mandó a quitar ídolos, mandó a quitar hechiceros y trató de hacer lo mejor para el Señor. El versículo de este día nos lleva a Jeremías 7, del 1 al 7, donde vamos a leer únicamente un par de versículos y dice el 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y traemos a cuenta a Jeremías porque Jeremías empezó como profeta en la época del rey Josías, donde fue redescubierto el Pentateuco. Y en el versículo 5 del capítulo 7 dice,
Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Esto nos hace recordar lo que estudiamos la semana pasada en Deuteronomio 4, en el que decía que iban a ser bendecidos si obedecían la ley de Dios. Pero también en Deuteronomio les dice, si ustedes no obedecen, si ustedes se apartan del camino, entonces van a perecer en la tierra donde yo los haré entrar. Ven cómo pues Jeremías toma mucho del libro de Deuteronomio para poder él volver a decirle al pueblo, a hacerlo ver la ley nuevamente. Vez tras vez en el libro de Deuteronomio, Moisés enfatizó que la permanencia en la tierra de Canaán era condicional y que si desobedecían no iban a permanecer en el lugar que Dios había elegido para ellos, sino que iban a ser esparcidos. Consideremos la advertencia específica que se encuentra en Jeremías 7:4, donde enfatiza que este era de veras el templo de Dios y que ellos eran de veras su pueblo escogido, pero que nada de esto les traería bendición si no eran obedientes. Y esa obediencia incluía, como hemos leído, la forma en cómo trataban a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, una idea que se remonta directamente al libro de Deuteronomio y a algunas de las estipulaciones del pacto que era de su incumbencia seguir. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros comprender su palabra y relacionarla, porque los profetas citan a los profetas más antiguos que ellos y toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo cual nosotros debemos aceptarla como tal. El Señor nos bendiga a todos este día.